Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de la segunda serie internacional de conferencias de políticas públicas culturales enmarcadas en la celebración de los 300 años de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y hoy pues queremos seguir resaltando parte de nuestro patrimonio artístico ucebista y en esta oportunidad resaltamos el gran trabajo realizado por el artista plástico venezolano Francisco Narváez. En la presentación pudieron visualizar 3 esculturas representativas de nuestra ciudad universitaria, a saber, la ciencia, la cultura y la educación. Patrimonio ucebista que debemos seguir resguardando. Y hoy pues también queremos recordar que esta segunda serie internacional de conferencias cuenta con aliados institucionales estratégicos, tales como la Facultad de Humanidades y Educación, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, y con Venezuela, el Centro de Artes Integradas, el Observatorio de Políticas Culturales, el ININCO, la Escuela de Artes de nuestra facultad, la productora Estudio Creativo, Extremodamente, la Asociación Venezolana de Sociología y Redecon Iberoamérica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Gisela Cossack Rovero, con su ponencia ¿Qué hacemos con el pasado? Entre la historia y la memoria. Hablando un poco de ella, la doctora Cossack es investigadora, profesora, ensayista y narradora venezolana, profesora titular de la Escuela de Letras, de la Maestría en Estudios Literarios y de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales en nuestra Universidad Central de Venezuela, institución donde laboró por 25 años. Se ha desempeñado como asesora en políticas culturales, consultora de organizaciones públicas y privadas en Venezuela y también como colaboradora con la Agencia de Cooperación Española y el Instituto Goethe en la formación de gestores culturales. De igual forma, se ha destacado por su activismo político y ha impartido talleres de narrativa y ensayo en la Escuela de Letras y en el ICREA. Ha sido articulista de opinión del diario venezolano Tal Cual y de la revista digital Pro Da Vinci. De igual forma es colaboradora en Literal Magazine, The New York Times y Latin American Literature Today. Desde el 2017 se encuentra residenciada en Ciudad de México y ha sido investigadora visitante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la moderación nos acompañará nuestro apreciado profesor Carlos Guzmán Cárdenas, coordinador de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales, director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales y profesor asociado de la Cátedra de Gestión Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenidos, profesor Carlos, profesora Gisela. Todo el espacio es para ustedes. Adelante, profesor Carlos. Bien, buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo por estas redes. Hoy tenemos a una invitada muy especial para conmemorar estos 300 años de la UCB. Tenemos con nosotros a nuestra querida profesora Gisela Cossack Rovero. ¿Qué podemos decir de la profesora Gisela? La biografía intelectual de nuestra profesora es muy extensa, realmente muy extensa. Solamente para mencionar toda su narrativa, sus cuentos, sus ensayos, tendríamos que estar aquí unas cuantas horas solamente comentando su obra intelectual. Pero quizás lo que yo quiero rescatar en esta presentación de la profesora Gisela es su preocupación permanente por el tema de las políticas públicas culturales que se vienen realizando en el país. Para una serie internacional como la que nosotros estamos realizando desde el año pasado, era demasiado obvio que tenía que estar la profesora Gisela para conversar, para charlar con nosotros desde su mirada, no solamente como creadora, como escritora, sino también como activista
de todo lo que significa el tema de las políticas culturales en Venezuela. Gisela tiene un texto en particular que a mí me gusta demasiado como referencia en el campo de las políticas culturales. Es un texto que lleva por título, me permito leer, La literatura asediada, revoluciones políticas, culturales y sociales. Gisela en ese texto hace todo un diagnóstico de lo que está pasando con las políticas culturales en el país y por supuesto se focaliza en uno de los campos importantes, emblemáticos dentro del sector, que es el campo del mundo editorial y de la literatura. Pero posteriormente, Gisela, hay otro texto que también es referencia para los que estamos en el mundo de la cultura, que lleva por título Saldo Rojo. Ella ahí hace también un ensayo, un artículo científico bien importante sobre cómo era la institucionalidad cultural que estamos viviendo. Y hay una pregunta que es la que todos nos hacemos y que ella plantea muy bien en ese artículo. La pregunta es, ¿se han saldado las deudas históricas del Estado con el sector cultural? Esa misma pregunta que se hacía Gisela en aquel entonces, antes del COVID, sigue teniendo ahora más vigencia en este momento cuando estamos sufriendo pues lo que tiene que ver con todo el tema de la pandemia. Y sigue siendo la pregunta constante entre nosotros a propósito de lo que puede venir. Esto que en algunos llaman la supuesta normalidad, el regreso supuestamente a un estado que anteriormente era normal. En ese contexto, cuando invitamos a la profesora Gisela Cosa, ella nos dijo, no, vamos a hablar sobre la historia, vamos a hablar sobre la memoria, qué es lo que está en este momento sucediendo, cómo enfrentamos este tema de las políticas culturales, cómo enfrentamos este tema del sector cultural. Para nuestros amigos que están, y ya los estoy viendo, de Francia, Colombia, México, Gisela Cosat, de paso, ha sido asesora en infinidad de proyectos políticos culturales que se han venido desarrollando en el país. Es decir, cuando estamos hablando del diseño, de la formulación de políticas culturales, nuestra profesora Gisela Cosa siempre ha estado presente para orientarnos, para decirnos un poco, bueno, cuáles son los objetivos, cuál debería ser la estrategia. Es decir, que tenemos en presencia entonces a una investigadora reconocida internacionalmente por todo su trabajo literario, pero también reconocida internacionalmente y en nuestro caso a nivel nacional por su participación en el tema de las políticas culturales. Así que bueno, queridos amigos nacionales e internacionales que han venido siguiéndonos en esta charla, hoy contamos entonces con nuestra querida profesora titular de nuestra Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y que ahora se encuentra residenciada desde hace 4 años en Ciudad de México, trabajando para una de las universidades quizás más importantes de América Latina, como es la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, querida profe, y el espacio virtual es todo suyo. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación tan generosa. Muchas gracias a Livinco, muchas gracias a todas las instituciones que están involucradas en este programa de conferencias. Siempre es un placer encontrarse con los amigos de la Universidad Central de Venezuela, que ha sido una institución absolutamente central en mi vida, absolutamente protagónica. Sabemos, digamos, amigos tanto venezolanos que estamos en tantos lugares, como las personas de otros países que nos acompañan, que los 300 años de la Universidad Central, que celebra este evento, nos encontramos la institución se encuentra en gravísimo peligro y en el peor momento de su historia, pero de todas maneras el esfuerzo que se hace
en eventos como estos, y también, digamos, el hecho de algo que no debemos nunca olvidar. La Universidad Central tiene 300 años e incluso es más vieja que la República. Por lo tanto, tiene muchísimas posibilidades de sobrevivir si se hace lo que se tiene que hacer. Es anterior a la República y sobrevivirá probablemente a lo que está pasando ahora. Dicho esto, porque bueno, está dedicado este ciclo, o por lo menos esta conferencia tiene que ver, digamos, con Francisco Narváez, no el tema, sino la presentación. Y bueno, nada, sabemos que todo ese patrimonio está en peligro, en gravísimo peligro, pero debemos continuar. En relación con esta conferencia, cuando Carlos me propuso, digamos, participar en este evento, dije, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una manera es hablar concretamente de Venezuela. Pero creo que no. Voy a plantear, digamos, un problema absolutamente internacional que, desde luego, toca las políticas culturales, toca la democracia, toca la enseñanza universitaria y toca la creatividad. Mi conferencia se llama ¿Qué hacemos con el pasado entre la historia y la memoria? Sabemos muy bien que el pasado siempre está en permanente discusión. En todos los países de América Latina, también en otros países, pero voy a hablar concretamente de América Latina, que es un caso que conozco mejor, hay un permanente debate sobre el pasado que tiene como protagonistas, por ejemplo, a los indígenas y el legado hispano. De acuerdo, digamos, a los debates políticos que haya dentro de las naciones y cuáles son, digamos, los protagonistas de ese debate y sus ideologías, políticamente hablando, de allí dependerá cómo se vea ese pasado. Vivo en un país con un importantísimo pasado indígena, ¿verdad? Y por supuesto, ponerse a favor o en contra de uno de los sectores involucrados en la construcción de México forma parte, digamos, de las discusiones políticas. Históricamente, no podemos renunciar al legado hispano, eso es imposible. Históricamente no podemos renunciar tampoco al pasado indígena, eso es imposible. O en el caso de nosotros los venezolanos, a la fuerte influencia de los afrodescendientes, en nuestro caso. Históricamente eso es imposible. Desde el punto de vista del memorial de agravios, sí se puede tomar una posición en favor de los indígenas y de los afrodescendientes, ¿ok? Considerando que entre nosotros el legado hispánico es netamente colonial y por lo tanto sigue teniendo una fuerte impronta colonial. Reitero, históricamente eso no se puede sostener. ¿Por qué? Los que critican el legado hispano lo hacen en castellano. Ahora, desde el punto de vista de la memoria y del memorial de agravios, sí se puede hacer, porque se supone que los afrodescendientes y los indígenas fueron sectores perdedores durante la colonización y por lo tanto, digamos, el hecho de preservar esa memoria y querer construir una alternativa política desde esa memoria puede tener sentido ideológica y políticamente hablando. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con el problema de la historia y la memoria? Voy a ir a otro ejemplo. Tanto el pensamiento decolonial como los estudios culturales e incluso el feminismo y la teoría queer están coincidiendo en evaluar el pasado desde la perspectiva de su condena por racista, clasista, patriarcal, heteronormativo, y por efectivamente acallar las voces y la participación de los excluidos en la construcción de las naciones. Un caso es, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, ¿no?
Ahora, cuando nosotros permanentemente vemos cómo se está cuestionando el pasado desde la perspectiva del agravio y no desde la perspectiva histórica, estamos perdiendo una dimensión importantísima de ese pasado. Voy a poner un ejemplo antes de ir, digamos, a los basamentos teóricos de esta conferencia. En Venezuela, por ejemplo, en el año 2015, 2014, fue derribada la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo Colón, en una zona muy céntrica de Caracas llamada Plaza Venezuela, o conocida como Plaza Venezuela. La estatua fue derribada, fue enjuiciada, no hay ninguna perspectiva humorística en este comentario. Fue enjuiciada y, bueno, desapareció, después no la encontraron. Total que la estatua desapareció, es decir, fue juzgada y desaparecida. Posteriormente fue sustituida por una imagen musculosa de un indígena que fue puesto en el mismo pedestal. Una imagen musculosa también, el desconocimiento de la historia del arte puede ser una forma de racismo, ¿no? La imagen, bueno, realmente pues está muy lejos de plantearse, digamos, un rescate de la representación de cualquier sociedad indígena de Venezuela. Como bien sabemos, la situación de los indígenas en Venezuela es la que es. No voy a entrar en detalles. Por lo tanto, este memorial de agravios, a partir del cual se juzga una estatua de Cristóbal Colón y se le derriba, cosa que se ha hecho en otros países, no tiene ninguna utilidad política real. No tiene ninguna utilidad cultural y pierde una dimensión muy importante que no podemos olvidar en las políticas culturales, en la investigación universitaria y en la gestión cultural, que es, reitero, la dimensión histórica. Toda sociedad tiene derecho a debatir su pasado. ¿Cómo debe ser la deliberación de ese pasado? Sobre ese pasado, perdón. Y la deliberación de ese pasado debe ser una deliberación democrática. Las instituciones como los museos nacen precisamente para enseñar el patrimonio de una sociedad desde que se originaron en Inglaterra en el siglo XVII-XVIII. Ahora bien, actualmente, por supuesto, hubo museos en la antigüedad, pero me estoy refiriendo, digamos, a la contemporaneidad. Me refiero concretamente a que tiene que haber espacios de deliberación en el mundo educativo y político para el debate sobre el pasado. ¿Por qué? Porque en ese juicio sumario a la estatua de Cristóbal Colón, se está confundiendo a Cristóbal Colón con los colonizadores. Es decir, Cristóbal Colón hizo simple y llanamente un viaje muy importante desde el punto de vista científico, muy desafortunado para los indígenas, como suele ser toda colonización sobre aquellos que la soportan. Pero digamos, convertirlo en una suerte de culpable del destino de lo que hoy conocemos como América Latina, históricamente es muy discutible. Entonces, ¿para qué existe la academia? ¿Para qué existen las políticas culturales? ¿Para qué existen las universidades? Para que efectivamente debatamos el pasado en términos de deliberación democrática. Vamos a deliberar sobre el pasado. ¿Okay? No simple y llanamente, digamos, dejarnos llevar por cosas de las que voy a hablar, la cancelación, la condena a partir del memorial de agravios. Los debates sobre lo culturalmente valioso, reitero, dependen de la deliberación democrática y no de la censura. En todas las épocas ha existido censura, en esta también. La censura es inevitable. Ahora, ¿cómo hacemos para que la censura no se convierta en el principio rector de las políticas culturales, del debate académico, de la creatividad, de la gestión? Yo creo que Jacques Derrida, el filósofo francés, en un texto llamado Sobre la universidad, nos da una idea muy iluminadora. Todo puede ser dicho en la universidad. La universidad y la literatura, le incluye la literatura, son los espacios donde todo puede ser dicho, pero igualmente todo puede ser refutado.
Voy a poner otro ejemplo muy conocido. En el año 2015, la revista satírica Charlie Hebdo sufre un atentado monstruoso donde son asesinados redactores y diseñadores y algunos terriblemente mutilados. Fue el caso de Philippe Lanson, que por cierto escribió un texto autobiográfico brillante que recomiendo llamado El Colgajo, donde narra esa experiencia. En ese momento se abrió un debate donde de alguna manera se justificaba el atentado a partir de esta precisión. La revista Charlie Hebdo es racista. Bueno, la revista Charlie Hebdo es una revista satírica que se mete con todo el mundo, en realidad. La pregunta que se abría es, si una publicación, persona o doctrina es racista, debe ser quien la soporta, quien la crea o quien la dice asesinado sumariamente. Imagínense que yo en este momento les dijera, miren, lo que hay que hacer con los gobernantes autocráticos es decapitarlos públicamente, como hizo un fanático yihadista con un profesor en Francia el año pasado. Oye, yo creo que inmediatamente Yesenia cierra la conferencia. Bueno, ¿y cómo es posible que esta mujer públicamente esté diciendo que los gobernantes autocráticos deben ser ejecutados públicamente, de manera sumaria? Bueno, eso es lo que hicieron los yihadistas con los diseñadores y redactores de Charlie Hebdo. ¿Cómo es posible entonces que en instituciones como el Penn Club o en las universidades estadounidenses y europeas se abriera una discusión acerca de, ay, no, bueno, es que ellos eran racistas, es decir, ellos se lo buscaron? Si nosotros atendemos a lo que está diciendo Derrida, todo puede ser dicho y todo puede ser refutado. Por lo tanto, dentro de las políticas culturales de Estado, dentro del mundo académico, dentro del mundo de la gestión cultural, la deliberación democrática debe privar por sobre, ¿ok?, la religión, la política, digamos, la política partidista, ¿ok?, y los sectores que tengan poder económico o de otra naturaleza. Es decir, esas son las condiciones de la deliberación democrática. Toda sociedad está atravesada por el poder. Por lo tanto, es absolutamente imposible un espacio libre de censura y libre de toda constricción. Estamos hablando de que hay espacios como la universidad y como el arte, para extender la idea de Derrida acerca de la literatura, que deben abrirse a todas las ideas y visiones, pero también a todas las refutaciones. ¿Ok? Por lo tanto, lo que está ocurriendo actualmente de cancelar actores, directores de cine o escritores por sus pecados políticos e ideológicos es una forma de censura absolutamente cuestionable. El hecho de que los estados intervengan en la cultura hasta asfixiarla completamente, en razón de la nación, en razón del socialismo o en razón de cualquier razón política e ideológica, debe ser absolutamente cuestionado. ¿Ok? No puede ser que esté ocurriendo, y particularmente en Estados Unidos y Europa Occidental, que pinturas como El rapto de las Sabinas, de Rubens, sean cuestionadas porque allá hay violencia de género. Efectivamente hay violencia de género porque en el mundo hay violencia de género. Porque en la historia del mundo ha habido violencia de género. Ha habido raptos, ha habido violaciones. ¿Qué es lo que ocurre? La representación de todas esas realidades a través del arte nos plantea un abordaje y una apertura ante la realidad que permite, por ejemplo, que al apropiarse de las técnicas que un determinado pintor logra, en este caso Rubens, otros sectores, otras mentalidades, otros artistas puedan efectivamente abrir caminos de creatividad que cuestionen la violencia de género. ¿Okay? Entonces, estoy hablando
de la política de identidades que en este momento es fundamental para la izquierda. La defensa de las cuestiones, digamos, la intervención por la discriminación por raza, género, orientación sexual, clase, etc. Pero otras posiciones políticas tampoco están libres de todo esto. Hay posiciones que efectivamente establecen la censura en sentido contrario. Vamos entonces a censurar todo aquello que está implicado con el cuestionamiento de la discriminación por género, del acoso, de la violación, de la discriminación por orientación sexual, de la discriminación por nacionalidad, la discriminación a los inmigrantes. Es decir, vamos, ¿ok?, a empezar a censurar precisamente a partir de aquello que a nosotros nos parece adecuado. Uno lo ve muy claramente en partidos como Vox en España y en partidos como Podemos. Vox y Podemos son dos representaciones, y hablo de España para no tocar sensibilidades nacionales latinoamericanas, ¿ok?, que representan exactamente lo que estoy diciendo. Una manera de abordar, digamos, las ideas, el arte, la cultura, las expresiones artísticas, audiovisuales, etcétera, etcétera, desde una perspectiva de silencio, de cancelación, de crítica, de silenciamiento, ¿ok?, a nombre, digamos, de valores políticos que se suponen, ¿ok?, superiores moralmente a los del adversario. La primera noticia que el mundo académico parece haber olvidado es que la censura ha existido siempre por motivos religiosos o políticos. Por lo tanto, las razones de ahora no son mejores que las de antes, ¿ok?, porque la historia nos indica que los valores se transforman, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi propuesta en relación con este punto de la universidad, la cultura, el arte como el lugar donde todo puede ser dicho y todo puede ser refutado? Plantearnos, digamos, el problema del canon, entendido, digamos, como aquellos conjuntos de ideas, valores, pensamientos y obras que son asumidas como valiosas. Plantearnos sus ampliaciones, plantearnos el problema de las identidades, la crítica decolonial y la cancelación por razones morales, cómo se está llevando a cabo se están llevando a cabo las apropiaciones más creativas del pasado, y bueno, un poco cerrar con una propuesta respecto a todo esto. Quiero dejar claro entonces que el ámbito preciso de esta conferencia es efectivamente cómo asumimos el pasado desde el punto de vista del pensamiento, del arte y de la literatura, ¿okay? También podemos incluir desde luego el mundo audiovisual. Cómo asumimos qué debe ser dicho y qué no debe ser dicho, qué debe ser, digamos, objeto de promoción de las políticas públicas y de la universidad. Mi opinión es que debe ser el etos democrático y precisamente, es decir, el pluralismo, el debate, la discusión, y aquí a esto me voy digamos, con estos puntos voy a sustentar esta idea. Okay. Voy a empezar con un dato biográfico. Cuando yo estudiaba letras en la Universidad Central, estaba comenzando, digamos, la crítica feminista a sonar un poco en la escuela a través de una docente que daba este tipo de materias, que era Margarita Rosso. Ya estaba sentado el latinoamericanismo, y el latinoamericanismo se empeñaba en que dentro del canon literario, es decir, dentro de aquellas lecturas consideradas valiosas para ser impartidas dentro de la Escuela de Letras, había que incluir a la literatura de América Latina. Debía ser más protagónica en el horizonte de la enseñanza y de la investigación. Este mismo esfuerzo se estaba haciendo con respecto a la presencia de las mujeres. De lo que se trataba, y se logró de hecho, fue de ampliar en lugar de excluir. No se trataba, digamos, de excluir el canon europeo occidental o el canon de la antigüedad, o no. Lo que se trataba era efectivamente ampliar
¿ok? Las áreas de estudio, las mujeres, el latinoamericanismo, las literaturas, ¿ok? De Asia, de África, ¿ok? Es decir, las literaturas emergentes también tenían un papel que jugar en esta ampliación del canon. Y además de eso, la ampliación del canon se veía, digamos, como la forma de cuestionar la censura en las dictaduras militares, por ejemplo, las dictaduras militares tan frecuentes en América Latina, o en las sociedades del socialismo real del siglo pasado, por ejemplo, en la Unión Soviética o en China, o en las teocracias islámicas. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí se trataba de ampliar, se trataba de incluir. Recuerdo perfectamente una colección, se llamaba La Sonrisa Vertical, que era una colección de literatura erótica española de la editorial Tusquets. Se trataba de abrirle paso también al erotismo, es decir, a discursos que habían estado silenciados por razones morales o ideológicas. ¿Okay? Entonces, si nosotros comparamos, digamos, esa manera de ver la literatura, el pensamiento y el arte con la actual, nos encontramos con una diferencia importante. No es que aquellos departamentos y facultades de humanidades en el área de literatura, que es el ejemplo que estoy utilizando, hombre, no tuvieran sus preferencias, sus restricciones, no estuvieran atravesadas por el poder. Pero digamos, la dinámica del debate era ampliar, vamos a leer más cosas. Todavía mi generación, la que estudió en la universidad en los años 80, estuvo bajo el influjo del gran boom de la literatura latinoamericana, como se llamó ese fenómeno comercial, pero que efectivamente, literariamente hablando, era muy relevante. Y los grandes autores del boom, ¿okay? Que fue, por cierto, muy masculino, habiendo grandes escritores en esa época como Clarice Lispector y Elena Garro. No estoy idealizando el boom, lo que estoy diciendo es que simplemente el boom partió de la apropiación. El boom partió de que había que apropiarse de todas las técnicas narrativas disponibles. ¿Okay? Por lo tanto, había que apropiarse creativamente del pasado, ¿sí? Y renovar literariamente América Latina, como se había hecho también con la poesía. De hecho, los críticos más sobresalientes de esa época, pienso por ejemplo en Ángel Rama, que ha sido muy importante para mi área, efectivamente abordaron el boom de esa manera, siendo Ángel Rama un hombre de izquierda, abiertamente de izquierda, y filomarxista, sin duda alguna. Pero digamos que era la visión del arte y la literatura de esa época. Beatriz Arlo, que entonces, digamos, era una joven crítica en esa época, también, digamos, tenía esa visión. Eso ha cambiado. De hecho, a partir de estudios culturales y de la crítica decolonial, y eso se extiende también al pensamiento, al arte y a las otras áreas, porque ha sido un fenómeno transversal desde el punto de vista disciplinario del pensamiento, se cuestiona toda esa herencia literaria, artística, cultural y de pensamiento por considerarla colonial. Es decir, porque todavía prevalece en ella rasgos del colonialismo que efectivamente margina a afrodescendientes e indígenas. Entonces, bueno, vemos aquí una ruptura con lo que ha sido, digamos, la tradición del pensamiento latinoamericano desde el siglo XIX en relación con la apropiación cultural y en relación con la ampliación del canon. Hay una diferencia sustantiva entre la conciencia hispanoamericanista de Andrés Bello o en el siglo XIX y la de Mariano Pi González en el siglo XX, ¿ok? Con la visión que un teórico como el argentino Walter Miñolo, que creo sigue en la Universidad de Duke en Estados Unidos, mantiene, digamos, sobre toda esa herencia cultural. Walter Miñolo comienza como crítico literario y termina, digamos, como teórico decolonial, cuestionando incluso el nombre de América Latina. ¿Okay? De alguna manera hay que retomar una historia subyugada para construir un mundo alternativo donde se deconstruya, es decir, no voy a entrar en lo que es la deconstrucción ahorita, simple y llanamente se analice y se desmonten esas prácticas que se consideran pervivencias de lo colonial, visto el legado europeo como racista, machista, homofóbico, etcétera, etcétera.
Evidentemente ha habido un cambio que atiende no solamente, digamos, a la modernidad, atiende incluso a lo que se considera el legado occidental. La palabra occidente como la palabra oriente son términos con los que yo me siento distanciada, pero ¿por qué? Porque son simple y llanamente formas de vivir al mundo que son muy discutibles. Hay occidentes y orientes, ¿ok? Y el mundo está mucho más interconectado culturalmente, tal como afirma la gran pensadora Seila Benjamin en su texto Reivindicaciones de la Cultura, Igualdad y Diversidad en el Mundo Global, en donde afirma efectivamente que hay una interpenetración cultural que ha funcionado por siglos y que por lo tanto no existen culturas químicamente puras, lo cual parece una obviedad, pero no lo es dentro de los debates políticos. La crítica feminista también apostó por la ampliación del canon y de una manera extraordinaria, porque la crítica feminista del siglo pasado lo primero que hizo fue ponerse a estudiar el pasado, a redescubrir textos de mujeres. Por ejemplo, en América Latina fueron las críticas feministas las que pusieron en primer plano a autoras como por ejemplo Marta Brunet o María Luisa Bombal o la propia Teresa de la Parra. Es decir, hubo todo un ejercicio de rescate, de relectura, de formas distintas de manejar el canon literario que no tenían que ver con la cancelación, sino con el análisis. Eso hicieron con la tradición Sandra Hüber y Susan Gubar en la Loca del Desván, por ejemplo, cuando estudian la novela de la época victoriana. Y también lo hizo la gran teórica feminista Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. Veamos la diferencia con una crítica decolonial como Rita Segato. Rita Segato, claro, es la más inteligente de todas las críticas decoloniales, pero Rita Segato también, digamos, ve con sospecha todo ese legado de pensamiento, de ideas y de estética, porque efectivamente considera que tiene unas pervivencias racistas, machistas, binarismos de género, etcétera, que aunque ella reconoce el patriarcado precolonial y las relaciones de poder precoloniales, insisten que efectivamente la colonización hispana e ibera reforzó una cantidad de aspectos machistas, racistas, etcétera, que perviven hasta el momento. Entonces vemos que ha habido un cambio profundo en relación con lo que digamos era la crítica hasta el siglo pasado, incluso a la crítica que ideológicamente se confesaba dentro de las tradiciones marxistas o las tradiciones de izquierda en general. Este cambio, digamos, ha hecho que en primer plano, ¿okay?, hayan entrado el problema de las identidades y el problema de la cancelación por razones morales, ¿ok? Es decir, en Venezuela hace poco hubo un sonado caso de acoso y abuso sexual e incluso se insinuó quitarle un premio de poesía al culpable que lamentablemente murió, se mató. Tenemos que impedir a toda costa que esas cosas ocurran. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? La persona se ganó el premio y se lo ganó. Es decir, es una concepción ingenua del ser humano que usted pretenda que toda persona que piense, que escriba, que haga arte o que haga política esté libre absolutamente de todos los pecados morales. Eso no quiere decir, ¿ok?, que el acosador y el abusador no deban recibir el escarmiento correspondiente por la ley. Pero eso es una cosa y su obra es otra. ¿Por qué? Porque durante la historia, numerosos autores y autoras han sido presos, amenazados, torturados y asesinados, ¿ok? Y su obra pervivió. No hay buenas razones para asesinar. No hay buenas razones para la pena de muerte. Hay que tener mucho cuidado con algo que teóricamente se definió muy bien en el siglo XX, que es la diferencia entre el autor y la obra. ¿Ok? Si nosotros vemos el pasado nacional, el pasado latinoamericano, el pasado, aquellos pasados que tengan interés para nosotros, exclusivamente en su dimensión de opresión y modelación de discriminaciones, ¿ok? Nos estamos olvidando de la historia. Pero además estamos partiendo de una concepción, digamos, de lo que es la sociedad
y el ser humano, en mi opinión, absolutamente esencialista. ¿Okay? Es decir, usted quiere conformar una sociedad donde se superen las opresiones, cosas en las que yo estoy completamente de acuerdo porque yo soy feminista y activista por los derechos LGBT. Ahora, si usted realmente piensa que usted tiene que liberar a las representaciones de lo humano, arte, literatura, ideas, etcétera, etcétera, de los comportamientos de esos autores, usted se va a quedar con las manos vacías. Por eso, teóricos importantes del siglo XX hicieron la distinción. ¿Okay? Piensen, por ejemplo, un autor como Oscar Wilde, el autor irlandés, gran autor en lengua inglesa, que fue apresado precisamente por su homosexualidad. ¿Okay? Su obra fue efectivamente castigada por su homosexualidad. ¿Qué pensamos hoy en día de que Oscar Wilde haya sido castigado por su homosexualidad? Lo cuestionamos. Cuando pensamos, por ejemplo, que Akhmatova, la gran poeta rusa, fue silenciada en la Unión Soviética, ¿qué pensamos hoy en día de eso? Condenamos. ¿Por qué? Porque no puede ser que la obra de un autor sea silenciada por sus pecados particulares. Eso no debe aceptarse. Esto se conoce despectivamente como corrección política. Entonces hay gente, por lo general nacionalista, tradicionalista, patriarcal y homofóbica, que entonces dice, yo soy incorrecta políticamente, miente. Es decir, no se trata de ser correcto o incorrecto. Se trata de debatir en términos contemporáneos lo que significa la discriminación y el silenciamiento. ¿Okay? Pero entendiendo esto de una perspectiva histórica y no solo desde el memorial de agravios. Cuando, por ejemplo, en el año 2015, un editor cambió la palabra nigger en una novela de Mark Twain, ¿okay? Dijo, lo hago para que Mark Twain siga vivo, porque si no, no va a salir vivo. ¿Okay? Ustedes dirán, pero eso es una tontería cambiar la palabra nigger, que es muy despectiva en el contexto inglés, en el contexto estadounidense, por otra, digamos, que ofenda menos las sensibilidades actuales. Sí, pero el problema es el siguiente. Sí se decía nigger. Y que una estudiante afroamericana de una universidad como Columbia, que es prestigiosísima y carísima, me diga que cuando yo digo la palabra nigger, ella siente el padecimiento de sus ancestros. Yo que me crié en la universidad, en la concepción del feminismo heroico, es decir, aquel feminismo donde las mujeres teníamos que dar la pelea, aquello de, oigo la palabra nigger y siento un gran padecimiento, digo, bueno, hombre, el mundo no es fácil, ¿ok? Yo también me crié entre machistas, eran muy difíciles, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras existieron. Es decir, no podemos agarrar y decir, bueno, entonces ocultamos una realidad porque hiere y ofende las sensibilidades actuales, cuando desde el punto de vista histórico esas realidades estuvieron allí, ¿no? Es decir, la academia no puede hacer eso. Si una persona es como alguien que sea muy sensible a la sangre, bueno, usted no puede estudiar medicina. Si usted es muy sensible, digamos, al arte que expresa una visión que para usted es racista, homofóbica, etcétera, etcétera, bueno, a lo mejor el arte o la literatura no son para usted. Entonces, en ese sentido, digamos, la academia, las políticas culturales, el pensamiento no puede caer, digamos, en ese tipo de visiones donde además la complejidad real de la vida humana se pierde. ¿Okay? La complejidad real de la vida humana, y en eso hay que rescatar a Foucault, implica el poder, implica efectivamente discriminaciones varias. Pero la historia de la literatura no es solo la historia de la discriminación, es también la historia de una forma de creación humana. Yo creo que todos y todas debemos leer un libro del pensador italiano Daniele Giglioli que se llama Crítica de la Víctima, que es de allí precisamente donde parto para decir que la historia está siendo sustituida por la memoria, ¿ok? Y por la memoria del agravio. Y la víctima, como ya sabemos, no habla.
La víctima está silenciada, la víctima no tiene capacidad de agencia y estamos en una época donde estamos llevando a la víctima como sujeto político absoluto. El solo hecho de ser víctima, ¿verdad?, es ya una toma de posición política y eso no es real. ¿Okay? Ahorita el pasado está visto desde la noción de trauma. La palabra ofensiva desencadena el dolor del oprimido. Esto lo dice Judith Butler en Lenguaje, Poder e Identidad. Y el análisis crítico no puede desmontar del todo el efecto traumático según esta teórica, Judith Butler. Yo no comparto esa idea es errónea. Nunca existirá un lenguaje purificado, solo intervenido por el Estado, como en 1984 de George Orwell. Desde la religión, desde las ideologías. Mientras en el mundo académico, incluso en el mundo cultural, comienza el problema de la cancelación, el problema de las identidades, lo que llamamos convencionalmente las derechas, están tomando un auge tremendo, lo cual se expresa en países como Venezuela y en América Latina con el auge del evangelismo pentecostal. Y mientras tanto, digamos, nuestras preocupaciones académicas y políticas están tomando el camino de la academia estadounidense. No podemos fijar los significados de las prácticas culturales, que es lo que está pasando con la crítica decolonial, con la política de identidades y con la cancelación. No podemos actuar sobre el significado de una manera que es absolutamente antidemocrática. Bueno, aquí está la obra de Roman Polanski, la obra cinematográfica de Roman Polanski. Resulta que Roman Polanski ha sido acusado y además probado como pedófilo. Bueno, está bien. Me parece terrible y creo que debe ser juzgado por eso. Lo que usted no puede dejar de hacer es no ver Chinatown o no ver El bebé de Rosemary, porque son fundamentales para la historia del cine. Ahí es donde la crítica del siglo XX era mucho más aguda e inteligente que la actual, porque fue en el momento en donde la crítica dijo, mira, hay que separar a la obra de su autor, porque la obra pertenece al continuum de la cultura, no simplemente a su autor. Por lo tanto, no es una emanación de su autor, que como su autor o autora es un pecador o pecadora, entonces emana también y contamina con su pecado. Semejante concepción de las cosas es completamente totalitaria. Okay. Reitero, yo defiendo mi condición de mujer, inmigrante, feminista, activista por los derechos de las lesbianas, pero no podemos ser esclavos de nuestra memoria. Nuestra perspectiva sobre el pasado tiene que ser histórica, y no simplemente memoria del dolor. Incluso cuando en Venezuela se llegue, digamos, a una etapa más afortunada, la memoria tiene que estar, efectivamente, la memoria del agravio tiene que tener una perspectiva histórica, ¿ok? No simplemente memorial de los agravios, que son muchos. Ahora, mientras en el mundo universitario, político, etcétera, etcétera, se siguen planteando las cosas de esta manera, en el mundo de la creatividad las cosas son completamente distintas. ¿Okay? La invención de lo nuevo, como diría el teórico de la India, Homi Bhabha, viene precisamente de apropiarse con toda libertad de todas las tradiciones disponibles. De hecho, eso es lo que se hace. ¿Okay? La conciencia de la discriminación pasa también por lecturas oblicuas, omnívoras, subvertoras, etc. Hay que promover un ethos plural, deliberativo, democrático. ¿Okay? Y dejar a un lado ese matrimonio tan peligroso que es el matrimonio entre militancia y academia. ¿Ok? O sea, no puede ser que simple y llanamente seamos militantes de causas y oscurecemos el hecho de que también el conocimiento forma parte, el conocimiento es la justificación final del mundo académico, independientemente de los debates acerca de la naturaleza del conocimiento. La universidad debe contemplar
la universidad, las políticas culturales, los museos, las instituciones culturales, donde predomina la deliberación democrática, tienen que deliberar sobre todas las discriminaciones existentes desde la máxima libertad. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Por ejemplo, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, una escritora argentina. Ella escribe esta novela, Las aventuras de la China Iron, escribe esta novela, que es del 2017, apropiándose del género gauchesco. Más racista y machista que el género gauchesco no lo puede haber, porque el género gauchesco se basa en el exterminio de los indígenas. Ustedes lean Martín Fierro y se darán cuenta que es así. El enemigo del gaucho son los indígenas. Entonces, la China Iron se apropia del género gauchesco para hacer una historia completamente diferente. Es lo que hace también la escritora Sarah Waters, la escritora, ella es galesa, la escritora británica Sarah Waters, con novelas como El lustre de la perla, donde retoma toda la tradición novelística del siglo XIX inglesa, que es absolutamente brillante, para contar una historia lésbica llamada El lustre de la perla, que se desarrolla en el siglo XIX. ¿Okay? Lo mismo hace en su novela Afinidad. Hay otras novelas absolutamente populares, las de la italiana Elena Ferrante con la tetralogía Las dos amigas, que bueno, agarra el realismo y lo subvierte para contar una historia desde una perspectiva femenina. Lo mismo está pasando con las series, las películas, etcétera, etcétera. Todos los clásicos, desde la Ilíada y la Odisea, los clásicos occidentales, Ilíada, Odisea, Divina Comedia, el teatro de Shakespeare, etcétera, han sido absolutamente canibalizadas por el mundo audiovisual. Muchas veces la gente no sabe que lo que está viendo está absolutamente vinculado con Shakespeare, o absolutamente vinculada con la mitología griega, o con el desarrollo de la idea del héroe, como el caso, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, o el caso de Juego de Tronos, o el caso de Harry Potter. Por lo tanto, digamos, la apropiación debe ser absolutamente libre. ¿Qué pasa con las tradiciones comunitarias? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se hace una película como Coco sobre la tradición del Día de Muertos en México, o cuando Carolina Herrera se apropió de unos diseños que pertenecen a una de las sociedades indígenas de México? Bueno, se supone que no debe haber apropiación en el caso donde no haya derechos de autor, no haya... Bueno, la legislación y la deliberación deben privar sobre la apropiación. Pero lo que no podemos es simple y llanamente decir, un absurdo, como que no puedo hablar, no puedo pensar, no puedo apropiarme de otra tradición cultural distinta a la mía. Eso es incierto porque todo el tiempo se hace. ¿Ok? Bueno, ya para cerrar, quisiera recordar otra de esas cancelaciones culturales, pero ya hecha de una perspectiva completamente distinta. Los budas que los talibanes de Afganistán volaron ante el estupor público. Razones les sobran, porque acuérdense que los musulmanes detestan la idolatría. Es decir, todos tenemos razones para volar cosas. La pregunta que nos tenemos que hacer en un mundo globalizado es si volar cosas es la práctica adecuada. ¿Ok? No podemos conformarnos con victorias simbólicas, como el caso de el juicio sumario a la estatua de Colón y su sustitución por un indígena musculoso, rarísimo, una visión muy racista del indígena. Yo apuesto por un etos deliberativo abierto y democrático. Creo que en este momento, donde ya incluso los seres humanos estamos pasando a un momento de la historia donde podemos vincularnos directamente con las máquinas, estamos pasando a una época posthumana, ¿ok? Y transhumana, porque además de eso tenemos que entender nuestra relación con la naturaleza. Creo que el clima actual del debate académico, cultural y público es francamente autoritario, y por lo tanto
nuestra obligación como gente de cultura, de creatividad, de academia y de gestión es promover efectivamente un debate sobre todo esto, donde la cancelación, la política identitaria, el pensamiento decolonial o el auge de las religiones que no respetan la separación entre la Iglesia y el Estado, no lleguen a tener las consecuencias que podríamos prever a corto, mediano y largo plazo. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen porque creo que me extendí más de la cuenta. Muchísimas gracias a ti, profe. Excelente, excelente la conversación. Gisela, nosotros tenemos por costumbre, y lo hemos señalado en reiteradas conferencias, que cuando la gente se inscribe por Zoom, un poco para evitar el tema de las preguntas que no las podemos registrar por chat, ya la gente ha mandado sus preguntas para formulártelas. Y así podemos ordenar, digamos, la conversación, y yo simplemente lo que hago es como etiquetarlas, ¿no? Son varias preguntas que empiezo a señalarte. Sí. En todo caso, también se están haciendo por Facebook. Hay una primera etiqueta, por decirlo así, a propósito de tu conversatorio, el tema de derechos e igualdad. Derechos e igualdad, es decir, en este contexto pospandémico o pandémico, como lo queramos ver, una de las preocupaciones que observamos en las preguntas, inquietudes de la gente que está participando, era el tema de, bueno, ¿cómo van a quedar los derechos? ¿Cómo va a quedar el tema de la igualdad? Que intuyo que de alguna manera tú has venido ya señalando en la conversación cuando hablabas del tema de las políticas identitarias, hablabas del tema de las cancelaciones culturales, ese tema me gusta mucho. Y esa es una de las primeras preguntas, bueno, o sea, ¿cómo va a ser, qué se espera de este tema de los derechos culturales, económicos, políticos y todo el tema de la igualdad? La segunda etiqueta que observamos con mucha insistencia, y no solamente contigo, sino con todos los conferencistas, en este tema del COVID-19 y de lo pospandémico, es el tema de las potencialidades de las redes. Es decir, bueno, ¿cómo queda toda esta discusión en el marco de las redes sociales, ¿no? Lo que hemos vivido durante este año y 3 meses. Otro tema que sale como etiqueta, de alguna manera, yo creo que esta es la palabra, vulnerabilidad. Es decir, qué tan vulnerables estamos en este contexto y qué se espera, digamos, de las políticas culturales. Te lanzo esas primeras 3 etiquetas y luego te sigo lanzando las otras. Bueno, a ver, los derechos, la igualdad y los derechos. Bueno, yo aquí el derecho del que estoy hablando básicamente tiene con la libertad de expresión, de pensamiento y de apropiación. ¿Cuáles son las condiciones en que deben ejercerse esas libertades y cuáles son los límites? Lo que tienen que discutirse precisamente es los límites. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites de la libertad de pensamiento y de creación? Esos límites deben deliberarse democráticamente y no simple y llanamente imponerse desde el Estado, desde las universidades, desde las instituciones culturales e incluso desde las redes sociales. Es decir, debe ser una deliberación y no simple y llanamente una toma de posición. ¿Okay? A eso me refiero y a esos derechos me refiero. La igualdad en relación con la libertad de expresión y de pensamiento es fundamental porque precisamente muchos de los silenciados pertenecían a sectores discriminados. ¿Cómo entonces convertirnos en agente? Pasar de simple y llanamente víctima discriminada a agente. Les voy a poner rápidamente un ejemplo. En estos días me hicieron, una joven guionista me hizo un acercamiento para hacer unos podcasts. Ella quiere hacer un podcast y quiere hacer uno conmigo. Y me preguntaba cómo yo había escrito lo que había escrito si había sido discriminada. Le dije, hombre, porque la cantidad de gente discriminada que ha escrito cosas es enorme. ¿Okay? Los discriminados son los primeros que si tienen algún instrumento de expresión lo usan. ¿Okay?
Es decir, yo no puedo, nadie puede esperar a estar estupendamente bien, ¿ok? Sin discriminaciones, ni desigualdades, ni nada, para hacer las cosas que tiene que hacer. La lucha contra la discriminación precisamente es eso. En mi caso soy una mujer afortunada porque pude llegar, digamos, a hacer una carrera académica, así sea en Venezuela, que es una desgracia haberla hecho ahí, desde otro punto de vista, por razones que todos sabemos. Pero haber hecho una carrera académica, poder estudiar, poder escribir, es decir, esos son logros que por más que efectivamente, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser mujer, de una mujer lesbiana, tuve que luchar mucho, más de lo que hubiera tenido que luchar sin duda alguna un hombre, e incluso hasta una mujer heterosexual, no quiere decir que no podía hacerlo. Parte del sentido del vivir era efectivamente hacer todo eso. A lo mejor hubiera tenido todas las condiciones, hubiera sido una tronco de vaga. Pero más allá de eso, lo importante aquí es la libertad de expresión, de creación, de pensamiento, son vitales para las construcciones de sociedades menos discriminatorias, menos opresivas y menos oprobiosas. Eso es, digamos, en relación con los derechos. A ver, el otro tema, por favor, Carlos. Sí, el otro tema que te comentaba era sobre la potencialidad de las redes, pero, y luego estaba el otro tema de la vulnerabilidad, pero da la casualidad, bueno, claro, pero te complemento la de vulnerabilidad con la pregunta que nos está haciendo por acá la profesora Beatriz Alonso. Beatriz está residenciada en este momento en Estados Unidos. Saludos, Beatriz. Dice, excelente presentación para debatir muchos temas. Y luego te lanza un comentario donde dice, alejarse de la victimización, debe abrir otras alternativas de acción más proactivas para el cambio social en Venezuela. Entonces ella toca el tema de victimización y la etiqueta que te había comentado, que salían las preguntas, la gente cuando se inscribía, era el tema de la vulnerabilidad. Entonces pareciera que ese es un relato que está ahí presente de lo que deberíamos trabajar en el marco de estas nuevas políticas culturales. Es un poco lo que yo trato de interpretar de las preguntas. Mira, en relación con las redes sociales. Las redes sociales tienen el problema de toda práctica que irrumpe en el mundo y que no sabemos muy bien a dónde va. Es decir, evidentemente, mira, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, que son las redes, digamos, políticamente más fuertes, en el sentido del debate público, son muy jóvenes. O sea, para alguien que tenga 20 años, a lo mejor 10, 15 años es mucho tiempo, pero en realidad todo lo que han sumado Facebook y Twitter significa que hay una forma de participación política internacionalizada capaz de presionar, ¿ok?, las decisiones, ¿okay?, de los agentes económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, las redes sociales abren un infinito para todo lo que tenga que ver con el sector cultural. Eso sin duda alguna, porque abre una cantidad de posibilidades de difusión, de contacto, etcétera, etcétera, enormes. Unas posibilidades, por cierto, que tienen que ser exploradas de manera sistemática y que va más allá de tener una cuenta de Facebook y Twitter. ¿Okay? Eso es, digamos, una cosa que está en construcción. ¿Cómo se pueden utilizar de manera adecuada para todo lo que tiene que ver con el sector cultural? Tienen por una gran potencialidad y es lo que hace, por ejemplo, que yo consulto 7 y 8 periódicos al día. Voy al Twitter, bueno, ok, voy al New York Times, voy a esto, y consulto además periódicos de distintas líneas editoriales. O sea, eso me permite, tanto como los periódicos reparten sus contenidos, porque muchos lo tienen cerrados con razón, ¿ok? El periodismo serio está en peligro por las redes sociales. Fíjense todo lo que tenemos que tomar en cuenta aquí. Ok, las redes sociales abrieron una suerte de sueño democratizador que, mira, a mí se me parece mucho más, mira, no sé, a los hooligans, es decir, a los fanáticos futbolísticos sin límite, que efectivamente a una real práctica democrática, porque las prácticas democráticas tienen reglas.
Entonces, bueno, ¿quién va a decidir las reglas? ¿Los estados, los organismos multinacionales o las empresas? Fíjense qué importante es esto. ¿Quién decide las reglas? ¿Ok? ¿Quién, cuando tú denuncias un Twitter o denuncias una publicación de Facebook, decide si esa publicación es adecuada o no? Fíjense entonces todo lo que tenemos que discutir, todo lo que tenemos que hablar, todo lo que tenemos que plantear. ¿Ok? Igualmente, pensamos, ahora todos podemos informar. Miren, no. Eso de que todos podemos informar en Twitter, cuando la gente te dice que si te pones una vacuna, ¿ok?, contra el COVID, te van a implantar un chip y te van a controlar, por favor. O sea, evidentemente no, tú tienes que seguir yendo a fuentes confiables. ¿Ok? Así tú, por ejemplo, en España, pongo el ejemplo de España. Bueno, ok, consulta El Mundo, ABC y El País. Consulta los tres. Pero no me vengan con el cuento de que el periodista profesional ha sido sustituido. Al contrario, es más necesario que nunca, porque la cantidad de mentiras que se dicen en las redes, ¿ok?, da terror. Entonces, las redes son, como todo lo humano, un gran instrumento en manos y con las reglas apropiadas. Y esas reglas todavía están por discutirse. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la cancelación por homofobia de una cuenta de Twitter es sumamente relativa. ¿Ok? Porque depende del que esté viendo la cuenta, de quién hace el juicio. ¿Ok? Entonces, esas reglas no están claras. Por lo tanto, las redes sociales tienen que seguir siendo permanentes motivos de discusión, de protocolos, de reglamentación, etcétera, porque cada día nos exponen a problemas nuevos. Yo no estuve de acuerdo con la cancelación de la cuenta de Donald Trump. Tampoco estaría de acuerdo con la cancelación de la cuenta de Nicolás Maduro. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos que estar muy pendientes de todo lo que dicen. No debemos perder ninguna información de lo que dicen. Los políticos deciden cosas demasiado importantes para que alguien los silencie. Vamos a escucharlo y vamos a tener toda la información testigo de lo que dicen. Por lo tanto, Twitter no debió haber tomado esa decisión. Entonces, estamos en plena discusión de todos estos valores, porque no puede ser que censuremos lo que no les gusta, pero no nos debemos censurar nosotros. La censura es algo que tiene que discutirse. De hecho, se ha discutido, por ejemplo, hay reglas para cuándo es discurso de odio. Discurso de odio no es que alguien diga yo no estoy con el matrimonio gay. No, eso es una discusión sobre legislación. Discurso de odio es, vamos a encontrarnos esta noche, ¿ok?, en el bar tal, y vamos a ir a matar a los gays. Eso es discurso de odio. ¿Ok? Como ocurrió, por ejemplo, con la masacre en Ruanda, con el genocidio de Ruanda, que los medios sirvieron de vehículo al genocidio que cometieron los Tutsi sobre los Hutus. ¿Ok? O los Hutus sobre los Tutsis, perdón. Entonces, ese tipo de cosas la tenemos que tener clara y todo esto está en discusión, sobre todo entre las nuevas generaciones. ¿Ok? Que por primera vez, esto es una impresión totalmente personal, no académica, por primera vez yo siento que yo soy más libre que la gente más joven que yo. Grave. Porque se suponía que uno era más libre que sus padres y que sus abuelos. Entonces, bueno, todo esto es motivo de discusión. La vulnerabilidad. Es que ahí empieza el problema del discurso de la víctima. Las verdaderas víctimas, ahí voy. Las verdaderas víctimas son aquellas que no pueden hablar, aquellas que no pueden defenderse, aquellas que no tienen oportunidad. Victimizarse, como bien dijo Beatriz Alonso, es otra cosa. Es ponerse uno como víctima cuando uno está en posición de hablar y de actuar. ¿Ok? Yo soy heredera de todos los dolores de la discriminación, pero yo estudio en Colombia. ¿Ok? O pensar que una mujer, que un hombre y una mujer, como son la pareja expresidencial de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama, son víctimas. ¿Cómo pueden ser víctimas la pareja presidencial del país más poderoso del planeta? ¿Okay? Sí, eso no es cierto. En una situación mucho más vulnerable estoy yo, o estamos tantos venezolanos que somos migrantes, que de repente perdimos nuestras carreras profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, la vulnerabilidad tiene que ver con situaciones donde la persona en cuestión no puede actuar. ¿Okay?
No puede hacer nada por mejorar su condición. Esa es la vulnerabilidad. Es decir, no me puedo vacunar, no puedo, es decir, haga lo que haga, no lo puedo hacer. El caso, por ejemplo, de lo que ocurre con la vacunación en Venezuela es una situación de alta vulnerabilidad. ¿Ok? Yo que soy inmigrante no tengo esa situación. Yo jueves me voy a vacunar. Y con Pfizer. ¿Ok? Entonces, la vulnerabilidad es una situación donde no se puede actuar. La vulnerabilidad es una situación donde usted, por cualquier condición, enfrenta peligros reales. Por lo tanto, la vulnerabilidad tiene que juzgarse así y no como una asunción política personal. Yo formo parte de los vulnerables porque yo soy gay o porque yo soy mujer o porque soy inmigrante. Sí. Eso es, digamos, lo que define lo que diferencia a las verdaderas víctimas de quienes no lo son. Y aquellos que estamos interesados, ¿verdad?, en superar discriminaciones, tenemos que respetar a las verdaderas víctimas. ¿Okay? Las víctimas no hablan. Acuérdense además de la etimología de la palabra, de dónde viene. Y viene del sacrificio, y eran animales los que se sacrificaban. Es decir, no estaban dotados de palabra. ¿Ok? Tú decías, no, de verdad que no puedo perder esta oportunidad. En la última conferencia que tuvimos, que fue con el profesor Germán Rey, él señalaba que uno de los relatos que habría que pensar a futuro con el tema de las políticas culturales, algo que a mí me encantó muchísimo, es lo que él llamó la ética del cuidado cultural. Me encantó esa frase, de verdad. O sea, un poco pensar, bueno, en el sector, en su debilidad, en los problemas que ha venido presentando y cómo darle salida a sus problemas. Tú tocas ahora y dice, toda sociedad tiene derecho a discutir su pasado, lo acabas de decir. Y estoy pensando en un texto que por esas maravillas que me pudo llegar en PDF y con dificultad para leerlo porque está en francés, Curarse del resentimiento de Cynthia Fleury. Ella hablaba de un nuevo malestar de la cultura que le preocupaba mucho porque en ese malestar de la cultura aparecía lo que ella denomina el rumiar victimario, la moral del esclavo o la venganza de los débiles, así lo llama ella, ¿no? Un texto buenísimo, realmente. Entonces estoy pensando en ese pensar, discutir nuestro pasado, y que veo que insiste mucho en las preguntas. Bueno, ¿cómo será ese relato? ¿Cómo debería ser ese relato que nos permita superar esa condición de victimario? Y de paso, también pensando en la propia Universidad Central de Venezuela, que todos sabemos, es decir, también nuestra situación en la central, seguimos atrapados en esta condición de victimario y no vemos salida, ¿no? Entonces quisiera escuchar tus apreciaciones, no sin antes decirte que por aquí te están mandando agradecimientos. Anabel Ibera, estupenda conferencia, abre muchas perspectivas importantes. La profesora Mariluz Cárdenas, gracias Gisela, excelente conferencia. La Saludos Mariluz, profesora saludos querida Aura Marina. Olga Durán, gracias, Olga. gracias. Grisela, por esa conferencia, espacio importante para el intercambio y escuchar voces importantes. En fin, te siguen saludando, es que te quieren, Gisela, lo importante es que te quieren. Entonces, ¿cuál es tu apreciación? Porque insisto que como que el relato que nos estás planteando es cómo superar. O sea, yo estoy tratando de articular relatos de cada conferencista y siento que tu relato es ese, ¿no? Bueno, cómo superar esta condición de vulnerabilidad, de victimario y cómo enfrentar las políticas con otra mirada. Hay una cosa que tenemos que entender. No es lo mismo plantearse ese problema en un país como Venezuela que en otros. Porque la capacidad de agencia
que se tiene en Venezuela es sumamente limitada, como ocurre en sociedades con esas características. En todo caso, digamos, articular las narrativas, articular una narrativa en relación, por ejemplo, a qué significa el sector cultural, yo creo que tiene que partir, digamos, de una idea que en América Latina, digamos, ha sido muy persistente, que es, bueno, ok, nosotros tenemos, yo vivo en un país con la infraestructura cultural más impresionante de todo este continente, Brasil incluido, que ha sido envidiada incluso por ciudadanos estadounidenses, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hace la sociedad para apropiarse de todas estas prácticas y que las mejores prácticas de gestión pervivan en el sector? Es decir, ¿qué alternativas tiene que abrirse el sector ahora que hemos probado que efectivamente el consumo y el disfrute simbólico han sido fundamentales para sobrevivir? Bueno, y lo que ha ocurrido es que efectivamente ha habido una explosión de nuevas ideas en relación con el manejo del sector, ¿okay? Donde efectivamente aquellos que, digamos, no puedan tener esas nuevas ideas, muy difícilmente pueden sobrevivir en un contexto como este. Y los estados tienen graves limitaciones, ¿okay? En este momento, para poder, hay que ser realistas en ese sentido. Es decir, los estados ahorita tienen, digamos, prioridades como las vacunas o la reactivación económica que podría en un momento dado poner de lado ciertas cosas. Sin embargo, algo que se ha visto es que el sector cultural es central dentro de la economía, primero por toda la mano de obra que contratan, segundo porque efectivamente en países como México, que tienen un turismo tan fuerte, el aspecto cultural es fundamental dentro de esa dinámica. Ahora todo eso va a cambiar. El turismo indiscriminado, las migraciones, es decir, los grandes, lo que ocurre, por ejemplo, en una ciudad como Venecia, es decir, que 100 años más de turismo en Venecia como el actual, acabará con la ciudad. ¿Okay? Hay que repensar profundamente todo esto en términos, por ejemplo, de una cantidad de estrategias de sobrevivencia que tienen que ser realistas. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, el 1 o el 2% del presupuesto nacional debe orientarse hacia la cultura, hacia el llamado sector cultural, uno tiene que también entender de dónde va a salir ese 2%. Va a salir de los impuestos de los ciudadanos, va a salir porque todas estas discusiones están interconectadas. Tú ves a los europeos diciendo, yo no voy a dar dinero para exposiciones que se burlan de mi religión. ¿Ok? Yo no voy a dar dinero para universidades que discriminan mis raíces nacionales. Fíjate toda la enorme discusión que hay alrededor de esto. Por eso la deliberación, todo eso tiene que plantearse. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién va a pagar ese dinero? Porque evidentemente la magia del Estado petrolero de venezolano, eso no aplica en otros lugares. Entonces, ¿de dónde, van a salir esos recursos? ¿Quién los va a pagar? ¿Cómo se van a administrar? ¿Y desde dónde se va a deliberar? Voy a poner un ejemplo. El Valle de los Caídos en España. Yo no he visitado el Valle de los Caídos, lo he visto desde lejos porque a mí en realidad ese tipo de monumento religioso y nacionalista, eso no va conmigo. Pero bueno, forma parte de la historia de España. ¿Qué se hace con el monumento a los caídos? Eso lo tienen que discutir a los españoles. Ahora, si tú agarras y simple y llanamente, suponte tú que a alguien se le ocurre, mira, lo que hay que hacer es volar el monumento a los caídos, porque eso es un monumento franquista y dictatorial, y etcétera, y chupacirio, okay. Alguien te puede decir, ¿cómo volaron los afganos, los judas los talibanes, los judas? No, no es lo mismo, cielo, sí se puede parecer mucho. O tú deliberas eso, o Vox gana las elecciones. Simple. Porque aunque a nosotros no nos gusta, hombre, hay franquistas o gente que no ve a Franco de la misma manera que lo vemos nosotros. Hay pinochetistas.
¿Ok? Es decir, tenemos que convivir con gente ideológicamente muy distinta. ¿Cómo logramos los consensos para poder vivir con gente tan distinta? Esa es la gran pregunta de la democracia. Y esa es la gran pregunta del sector cultural. Por lo tanto, los gobiernos en este momento tienen que abrir esa deliberación. ¿De dónde se sustenta el sector cultural para que le demos el 2% del presupuesto? ¿Ok? ¿Cuáles son las fuentes de ese dinero? Porque en América Latina tendemos a la magia. Queremos educación pública, ¿quién la va a pagar? ¿O quieres que pase lo que pasó con la educación pública en Venezuela? Que se arruinó por completo. Entonces no, tenemos que simple y llanamente llamar a la sensatez, al realismo. No es mágico, el 2% no va a salir de la nada. ¿Ok? Y creo que la ética del cuidado al sector cultural, que por cierto, el problema de los cuidados es una terminología que viene del feminismo, tiene que ser dicha racionalmente, no es solamente la apelación y la exigencia, ¿ok? Es el sentido que puede tener esa inversión. Y otra cosa que yo creo que hay que recuperar, ¿okay? La cultura no es solamente un recurso, no es solamente para salvar a los niños excluidos, no, tiene valor por sí mismo. Yo sé que lo que estoy diciendo es absolutamente conservador para la mirada actual, ¿ok? Pero si usted quiere invertir en determinadas cosas, usted tiene que tener claro cuáles son los valores en que usted quiere invertir. ¿Ok? Por eso, la gestión de la cultura tiene que ser tan amplia, tan deliberativa, etcétera, etcétera, porque si no, efectivamente se convierte en la hegemonía de un sector sobre otro. ¿Ok? Gisela, para concluir, bueno, por acá te estoy felicitando y saludando la profesora Zaida García. Has Zaida, planteado elementos fundamentales en la dinámica del poder. Bueno, de eso se trataba, ¿no, profesora Zaida? Una pregunta que ya yo sé la respuesta, pero tengo que hacértela. Tu perspectiva sobre nuestra Universidad Central de Venezuela, no me 300 vas a años. sacar una palabra al respecto. ¿Cómo? Yo estoy decidida a no hablar sobre Venezuela. Desde el mes de Ok. diciembre escribí un artículo en Letras Libres donde soy columnista respecto al tema venezolano. Ya dije que bueno, que la central no es lo suficientemente antigua, es anterior a la República y a lo mejor, pues digamos, sobrevive, ¿ok? A lo que está ocurriendo actualmente. Sí, toma las decisiones adecuadas. Yo voy a decir, la central ha sido efectivamente un pilar en mi vida, mi alma mater, no cabe la mejor duda. De hecho, cuando yo me di cuenta que la central se había ido al diablo, me fui de Venezuela. Porque mi cordón umbilical con Venezuela es la Universidad Central. En todo caso, voy a decirte algo. Yo prefiero no opinar sobre esos temas. Soy muy delicada con esos temas porque mi visión sobre el problema venezolano es sumamente pesimista. Y yo creo que los venezolanos que están en Venezuela tienen otra visión sobre el problema. Y creo que hay que respetar el hecho de que están allá. Y yo creo que en relación con la universidad, bueno, creo que ya he dicho la importancia que tiene, digamos, para lo que ha sido lo mejor, también lo peor de la vida venezolana. Cuando me han preguntado, bueno, pero es que la central, porque era de izquierda y yo no sé qué, y el contrato social de Rousseau está en el doctorado, una cantidad de tonterías. Yo siempre digo, si efectivamente fue de izquierda, como tantas universidades autónomas públicas latinoamericanas, europeas y de otros lugares del mundo. Pero ¿de dónde se graduó el médico que te atiende? El ingeniero que construyó el edificio donde vives, el arquitecto que lo diseñó. Y te darás cuenta que muchas veces contestarán la Universidad Central. Es decir, lo que hay de modernidad, conocimiento y sensatez en ese país se le debe a las universidades, a las públicas y autónomas y a algunas privadas. Así es, así es. Bueno, y sin querida ellas profe, no saldrá el país de abajo. Okay. Hemos cumplido con nuestro horario, agradecidos a todos los que han asistido, profesores, colegas, estudiantes, tanto de posgrado como de pregrado, de nuestra Universidad Central, de la Católica Andrés Bello,
compañeros que también están fuera del país. Y bueno, Gisela, mil gracias por acompañarnos este día. Gracias a Y ti, Carlos, bueno, gracias, Yesenia. Gracias a todos ustedes, a mis queridos y queridas colegas que han estado presentes, Aura Marina, Luz Marina, Zaida, Antonio, Carlos, es decir, gente de María Luz Cárdenas, gente pues de mi aprecio, de mi estima, de mi admiración. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta conferencia. Gracias, por supuesto, al INIC gracias. de la universidad. Rocío, para el cierre, estará por ahí. En todo caso, ahí está entrando. Ajá, Rocío, gracias, me despido. Rocío, el micrófono. El micrófono, Rocío. Micrófono. Ya, gracias. Listo, gracias. Muy agradecidos por parte del comité organizador. Excelente ponencia, profe Gisela. Un honor escucharla. Y gracias, profesor Carlos, por esa excelente moderación la mañana de hoy. Antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a nuestra próxima conferencia, que será el viernes, donde tendremos la intervención del profesor Roldán Esteva Grillet, que nos hablará sobre héroes y villanos en la estatuaria política latinoamericana. En esta jornada tendremos la moderación del profesor Armando Gagliardi, vicepresidente del ICOM Venezuela. Si desean participar, pues deben enviar el correo a la dirección polycultcovid19@gmail.com e inmediatamente les llegarán los enlaces para que nos acompañen. No dejen de comentar en las redes y también hacer cualquier pregunta para nuestro ponente del próximo viernes. Feliz martes para todos y que continúe la fiesta académica. Feliz día. Feliz día.